Hola familia, bienvenidas a un episodio más de tu podcast Habla Dios, tu sierva escucha. Un penúltimo episodio de la segunda temporada. Sí. Es que yo ya ando pensando en la tercera, hermana, ya. No lo puedo creer, estaba pasando muy rápido esto, pero pues qué padre, ¿no? Creo que ha estado... La verdad es que voy a extrañar este set. O sea, ya nos habíamos encariñado, pero miren, estamos pensando qué hacer con la tela de fondo una vez que termine y tenemos ideas padres que ya pronto verán. Ahí si tienen alguna idea, déjenla en los comentarios. Pero bueno, el tema de hoy es un tema muy intenso. Como esta temporada en general siento que estuvo intensa, vamos a estar hablando sobre el enfriamiento espiritual. Ay. Y la verdad es que este tema me confrontó mucho porque creo que si nos descuidamos cualquiera podemos llegar a caer en esto, en el enfriamiento espiritual. Y pues buscando así literalmente la definición de Google, el enfriamiento pues es la pérdida de calor, ¿no? Okay. Es cuando dos objetos conviven o están juntos, hay una transferencia de calor y afecta mucho la temperatura de uno al otro objeto. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, si estamos hablando de un enfriamiento, pues estamos hablando de que alguna vez hubo calor, o sea, de que alguna vez el objeto alguna vez estuvo encendido, simplemente está perdiendo este calor, ¿no? Okay. En las iglesias se habla mucho del avivamiento, ¿no? De sí, tiene un avivamiento, se habla mucho como de esta parte, pero es justo eso, es como la intención de volver a encender, y se habla precisamente porque es un tema que creo que todos los creyentes debemos cuidar. Ahora sí que cada uno debe de cuidar el permanecer encendido, porque una cosa es que prendamos como chispa y estamos llenos de congresos, estamos llenos de eventos que nos ayudan como que a encender nuestra chispita, pero es nuestra responsabilidad como creyentes mantenernos encendidos. Sí, y finalmente, pues la Biblia nos dice que el que esté firme y mire que no caigan, porque creo que es muy fácil. Y ¿sabes qué? El enfriamiento espiritual es algo de lo que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, es algo que va sucediendo de forma gradual, ¿no? O sea, tal cual, como un objeto, o sea, como cuando dejas la comida caliente, no es como que ya de un segundo a otro esté fría, ¿no? O cuando se apaga el boiler y el agua de la regadera empieza a enfriarse, justo, o sea, no es que llegue el enfriamiento así, ¿no? De un segundo a otro, sino que es algo que va sucediendo de forma gradual. Y por lo mismo de que es algo gradual, solemos no darnos cuenta, porque ahora sí que como que nos aclimatamos. Entonces, de pronto, estamos como muy encendidos y todo eso, y cuando menos nos podemos dar cuenta, ya estamos como todos apagados. Y bueno, ahorita veremos como algunos síntomas del enfriamiento, ¿no? Pero creo que debemos tener todos cuidado, porque creo que esto no hace acepción, ¿sabes? O sea, un enfriamiento espiritual le puede llegar a una mujer, a un hombre, a un niño, a un adulto, a un anciano, a un pastor, a un congregante. O sea, todos podemos estar vulnerables a pasar por este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente cuando más enfriamiento espiritual haya, pues más el enemigo se encarga de meterse para empezar a hacer ahí sus maniobras truculentas, ¿no? Sus artimañas. Sí, tal cual. Y justo pensando en qué es lo que nos lleva a este enfriamiento, estuve analizando mucho y di con Juan 15. Estaba analizando precisamente que la raíz de este enfriamiento es la separación de Dios. O sea, podemos vernos más técnicos o cuestiones más superficiales, pero la raíz realmente es la separación de Dios. En Juan 15:5, les quiero leer otra traducción que no es la Reina Valera. Dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, las prenden fuego. Y justo estaba pensando en este versículo porque yo me acuerdo que ahorita nos cambiamos de casa, pero en mi otro hogar, en mi otra casita, yo sigo siendo la señora de las plantas, ¿no? Pero teníamos ahí el huertito y me acuerdo que a mí me emocionaba mucho. Tenía 3 plantitas en particular que me emocionaban mucho. Unas fresas que daba, híjole, unos tremendos fresones. Un jitomatito, o sea, los jitomatitos esos eran más comunes. Y una sandía. De repente me empezó a salir una sandía y un melón, que son muy similares. Hacíamos la composta y de repente así como que era como sorpresa, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa de esta semana? Y ya de repente veías y ya había ahí un brotecito de algo y lo seguías con mucho cuidado y de repente ya empezaba a dar un melón o no sé, ¿no? La planta que fuera. Pero me acuerdo mucho que específicamente con la fresa,
Y daba unos fresones, así, mira, pero del tamaño de la mano. Y me acuerdo que de un día para otro, de repente la planta se secó. Y fue como yo le estaba dando agua, yo le estaba como que procurando todo el ambiente necesario para que diera fruto. Y moviendo un poquito la tierra, en la raíz se la estaba comiendo una gusana ciega, un gusanito. Ok. Entonces me acuerdo que fue como, está cañón, porque visiblemente o aparentemente estaba dando mucho fruto. O estaba dando un frutote, o sea, estaba dando así. Híjole. Y eso nos puede llegar a pasar como creyentes, ¿no? Podemos estar en la iglesia sirviendo y aparentemente dando fruto, pero si nuestra raíz o si no estamos bien cimentados en Cristo, pues valemos chetos, ¿no? Entonces, también me acuerdo de mis meloncitos y mis sandías. Me acuerdo que pasamos una temporada de calor y yo me emocioné porque justo salieron al mismo tiempo y eran unos melones como de este tamaño, o sea, chiquititos. Y una sandía ya iba como de este vuelo y justo me acuerdo que atravesamos la temporada de calor, por algo nos fuimos y esa semana no pude regar las plantas y cuando regresé ya se habían muerto, ¿no? Y entonces los tuve que cosechar de este tamaño y estaban como secas, estaban horribles. El chiste y a lo que voy con todo esto es hay dos cosas bien importantes. Permanecer en el Señor, permanecer en la raíz, permanecer, como dice aquí en Juan 15, y mantener las condiciones necesarias para no enfriarnos o para no secarnos en este caso, ¿no? En este caso de las plantitas, pues si no les das agua, pues obviamente se van a petatear, ¿no? Pero si no cuidas tu raíz, que esté bien cimentada en Cristo, también... no importa, por más agua que le eches, por más congresos, por más avivamientos que vayas, por más a la iglesia que estés o que estés sirviendo, si no estás cimentado en Cristo, te vas a secar, te vas a enfriar. Y hermana, ¿tú cuál considerarías que ha sido tu momento de mayor calor espiritual y de mayor enfriamiento espiritual? Híjole, mira, y generalmente, irónicamente, siento que van juntos. Okay. O sea, siento que viene un congreso así increíble. Han sido muchos, ¿no? No te podría decir como uno en específico, pero en general en congresos, o sea, en retiros, no sé, ¿no? Pero generalmente, si no cuidas eso, así, semana siguiente, o sea, a mí me ha pasado que llegando de un congreso a la semana siguiente ha sido mi peor tiempo, porque te confías, dices, es que ahorita casi me confío a no leer o a no orar porque vengo súper así, ¿no? Y casi voy a descansar tantito. No, y ahí es cuando el enemigo aprovecha. Dale. ¿Tú tienes alguna en específico? Sí, es que yo creo que cuando no cultivaba mi vida espiritual, o sea, yo era de esas cristianas de iglesia nada más, ¿no? O sea, como que adentro de la iglesia era muy activa y de aquí para allá y todo. Pero en mi casa la neta es que yo no tenía como ese hábito de leer la Biblia o de orar o de adorar en lo íntimo, no sé, no tenía esos hábitos. Entonces, de pronto... eso vino de la manita y creo que también una de las formas en las que se manifestó fue como justo lo que platicábamos la semana pasada, como en todo ese periodo de no tener control de mis emociones, sino que ellas me dominaran a mí. Creo que fue como justo a la par, ¿no? Y he tenido como otros periodos en mi vida en donde ha sido igual, ¿no? Que por no cuidar la intimidad con Dios en lo privado, empiezo como... ¿no? Y por otro lado, creo que mi mayor periodo como de fuego espiritual, por así llamarlo, yo creo que fue durante la pandemia, o sea, yo un poquito más avanzada la pandemia, en donde justo teníamos que estar como, pues ya no había otra cosa que hacer, ¿no? Entonces era como de... Pues leer, ¿no? O sea, ya, pues sí, no había escapatoria, ¿no? Entonces, pues ya yo recuerdo que empezaba a leer, fue la primera vez en mi vida que leí la Biblia completa, y cuando, pues que recién nos estábamos conociendo y que hablábamos mucho acerca de la palabra, yo empezaba a tener nuevos amigos que también estaban interesados en ello y así, y teníamos conversaciones muy edificantes, yo leía, me venían versículos a la memoria así en fa, y fue un año verdaderamente muy difícil, o sea, yo creo que 2021 ha sido el año más difícil de mi vida hasta ahora, porque pasaron como muchas cosas que ya eventualmente les contaré, no los dejaremos para otro capítulo, pero sí pasaron como muchas cosas, o sea, fui como a, no sé, 4 o 5 funerales ese año, un cambio de casa, cambio de iglesia, o sea, fue todo un movedero de situaciones y emociones en mi vida, pero sorprendentemente no me pegaron tanto, o sea, me agarraron muy bien parada en la palabra,
y pues no, o sea, no apagó mi fe, sino que me invitaron a acercarme a Dios. Entonces yo creo que eso diría que esos dos momentos. Y me da mucha curiosidad porque para muchas personas la pandemia fue un periodo de separarse de Dios, fue un periodo de enfriarse, fue un periodo precisamente como no había iglesia, o no se congregaban, o no había discipulados al principio, ¿no? Porque ya después, pues todo pues estaba por internet, ¿no? O por Zoom o lo que sea. Pero bueno, a mí me gustaría saber cómo les fue a ustedes en la pandemia. Espiritualmente, si les fue un periodo de avivamiento o un periodo de enfriamiento. Pero bueno, entonces precisamente este enfriamiento espiritual viene por no proveer los elementos necesarios, ya sea la lectura, la oración, la congregación, porque la congregación no nos acerca a Dios, o sea, más bien no es comunión con Dios, pero nos acerca a Dios. La congregación te ayuda, te confronta, te ayuda a estar en comunión con Dios. O sea, es como que un elemento, te ayuda te la pone un poquito más fácil. También el servicio no te acerca, más bien no te hace estar en comunión con Dios, pero te acerca, te da los elementos. O sea, todas estas cosas que tenemos, que son herramientas como la oración, la palabra, la iglesia, nos la ponen un poquito más fácil para no enfriarnos, o nos la ponen más fácil para encender, si lo vemos en sentido positivo, ¿no? Entonces, precisamente, pues el enfriamiento viene cuando no proveemos de estos elementos, ¿no? Me gusta esa definición, hermana. Sí, tal cual. Y muchas veces se manifiesta de diferentes maneras. Ahora sí vamos a hablar de los síntomas del enfriamiento espiritual. Yo creo que hay muchos síntomas. Precisamente, justo el estar apáticos, el estar con desánimo, falta de interés en lo eterno. O sea, cuando ya es como de vienen a este congreso, ya vienen a jóvenes, ya te vas a conectar, o sea, ya es una falta de interés, un desánimo, una apatía, cuando antes era como de no me puedo perder mis estudios, o sea, son mi alimento, ¿no? O no me puedo dejar de congregar, o sea, que yo falte un día a la iglesia, impensable, ¿no? Y ya podemos llegar a caer en algún momento en que ni siquiera nos importa, no, pues ya, pues no me importa, o sea, si voy, no voy, si me conecto, no me conecto, no importa, ¿no? Entonces, también la depresión, podemos llegar a tener esta como tristeza, pero uno de los síntomas de la depresión es que no comemos. O sea, cuando estás triste por alguna situación, en el enfriamiento espiritual nos pasa, pero es que no comemos de la palabra espiritualmente. O sea, no leemos, no oramos, todos estos elementos que hablábamos, ¿no? Aumentan nuestras quejas y la crítica. ¿No? Cuando yo estoy frío, ya... Se disminuye tu contentamiento. Exacto, ya, y mi gozo. O sea, ya estoy poniendo los ojos más en... Ay, las sillas están chuecas, la pared está fea, se desafinó el de la alabanza. O sea, ya mis ojos, como no están en el Señor y como no estoy, como decíamos en Juan 15, o sea, no estoy... enfocada, puestos los ojos en Jesús, enfocada en conectarme con el Señor y llevar fruto. ¿Y en qué me enfoco? Pues en lo negativo. Entonces estoy nada más viendo a ver quién se equivoca, que si predicó bien, que si predicó mal, que si se desafinó, que si vino, que si hizo, que si venía vestido. O sea, aumenta mi queja. O sea, tengo que tener mucho cuidado porque yo creo que son un síntoma del enfriamiento espiritual. Pero irónicamente, todas estas también te pueden llevar al enfriamiento espiritual. Porque entonces te empiezas a fijar en lo que estás permitiendo. En lugar de estar enfocado en tu comunión con Dios, y entonces te empiezas a separar y entonces te enfrías, ¿no? Entonces, ya sea de una manera o de la otra, ¿no? Chale. También el dejar de servir o dejar de dar puede ser un síntoma, ¿no? O sea, ya no te involucras tanto en los eventos ministeriales, ya no te involucras tanto en tu iglesia, pero ya no ni siquiera, o sea, ya no estamos hablando ni siquiera de un ministerio como tal, o sea, ya apoyar a tu iglesia, dar, o en general el ser alguien, pues sí, alguien que sirve, ¿no? O sea, hasta en tu casa pudiera ser, ¿no? O sea, ya dejaste de servir. Sí, pues cambian tus prioridades, ¿no? Ya es más importante otras cosas, ¿no? Sí. Tal vez ya te estás poniendo como prioridad tú, ¿no? Ya no te interesan tanto los demás. La irritabilidad, el enojo, la frustración. ¿Por qué? Porque pues no estás viviendo en tu propósito. Entonces, obviamente,
tu alma, yo me acuerdo, ¿no? A David, ¿no? O, alma mía, ¿por qué te abates, no? Y ahorita vamos a leer un versículo justo un poquito referencia a esto, ¿no? Pero a veces estamos enojados, frustrados y no sabemos por qué. Pues porque estamos todos fríos, porque dice en el versículo que leímos, separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, obviamente, pues las cosas no nos van a salir como queremos, vamos a tratar de cargar todas nuestras fuerzas y eso cansa, eso enoja, eso sí nos irrita, eso nos cansa, ¿no? Simplemente no tenemos poca paciencia. O para resumirlo, yo diría que los síntomas del enfriamiento espiritual es que no damos fruto. Sí. O sea, para resumirlo de una manera, es que damos poco o no damos fruto. Sí, o siento que hasta, creo que hasta abrimos puerta o permitimos o nos damos permiso de pecar, nos damos permiso de permitir justo que ciertas influencias que no son de Dios vengan a nuestra vida, ¿no? Es como, ya, o sea, dice la Biblia, un poquito de dormir, un poquito de flojera y ya valió todo, ¿no? Sí. Entonces creo que puede ser así. O sea, otra manifestación justo es no solo que no das fruto, sino que aparte das obras de la carne, ¿no? O sea, sí. La Biblia nos habla de eso y contrapone esas dos cosas, sí. Fruto del espíritu y obras de la carne, ¿no? Entonces, no solo es que no des una cosa, sino que aparte ya estás produciendo la otra, ¿no? Claro, o siembras para la carne o para el espíritu, ¿no? Sí. Entonces, sí, precisamente. Y mira, en Apocalipsis 3 hay una advertencia, en Apocalipsis 3:15, hay una advertencia que yo creo que ya hemos escuchado, pero está recia, o sea, sí nos confronta un poquito. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Okay. Este versículo a mí se me hace súper duro y yo me imagino al Señor, o sea, imagínate que el Señor así, le digan tu nombre y así, Pamela, no menciones, ¿no? O sea, guácala, qué asco de... No, o sea, imagínate qué feo, ¿no? Que te vomite el Señor. Se me hace algo muy doloroso, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, examinarnos, obviamente, de continuo a nosotros si no nos estamos enfriando, si no nos estamos separando del Señor, ¿no? Puede que esté sirviendo 24 horas al día, ¿no? Casi que yo esté, mira, pero en las obras, ¿no? Pero hay que recordar a estos fariseos que en teoría y aparentemente daban mucho fruto. Por eso les hablaba de las fresas, ¿no? Que aparentemente eran unos fresones acá así súper jugosos, ¿no? Pero el Señor les dice, ¿quiénes son ustedes? O sea, yo nunca los conocí. O sea, hay varias situaciones, ¿no? Una donde hasta un mismo demonio, ¿no? ¿Y tú quién eres, no? O sea, cuando estaban liberando en el nombre de Jesús, así como, a Jesús lo conozco, pero ¿tú quién eres, no? Igual Jesús diciendo, ¿no? Pues yo nunca los conocí, ¿no? Entonces, estábamos hablando de gente que estaba sirviendo o que estaba teniendo obras, pero su corazón estaba alejado del Señor. Su corazón estaba frío. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si tú sirves de alguna manera dentro de tu iglesia, dentro de tu congregación, o simplemente eres un cristiano, una cristiana, te invito a que examines qué tanto está ardiendo tu corazón por el Señor. O sea, si de repente, y es que aparte es como sutil, o sea, no es lo que decías al principio, ¿no? Es como que nos vamos alejando y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, hay un salmo justo de los hijos de Coré, el Salmo 42. Por ahí dicen que lo escribieron los de Coré, ¿no? Que, bueno, ellos tuvieron una situación un poco intensa, ¿no? Pero en este salmo, literal, el subtítulo dice, mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Y empieza, hay una canción que nos gusta mucho y cantan muy seguido en nuestra iglesia. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así claman por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí cabe aclarar que ellos están diciendo, ¿cuándo yo voy al Señor? El Señor está con la mano extendida. O sea, no es así como de, ay, Señor, a ver cuándo te dignas a venir. No. O sea, el Señor está ahí. Más bien somos nosotros los que tenemos que acudir a Él, ¿no?
Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje, o sea, está hablando en pasado, hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiestas. O sea, me acuerdo, dice, de cuando yo hacía esto, de cuando le servía al Señor así con esta pasión. Ahorita me acuerdo y mi alma se llena de tristeza, o sea, derramo mi alma dentro de mí, ¿no? O sea, y ya después viene el famoso versículo que se repite, yo creo que se repite 3 veces en los Salmos, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces vemos la tristeza profunda que les provocaba el acordarse dónde estuvieron y cómo servían al Señor, pero que ya no estaban ahí. Sí. Entonces, a mí me ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo de esta época que yo estaba, mira, pero encendidísima y leía así, pero diario, y oraba 3,000 horas y cómo de repente cuando justo te vas enfriando dices, ¡ay, cómo extraño ese tiempo!, ¿no? Cómo extraño estar metidísima con el Señor. Entonces, hay que examinarnos así justo, ¿no? Como termina, ¿por qué te abates? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me llevó a este enfriamiento? ¿Por qué me alejé? ¿En qué momento me alejé tanto? ¿En qué momento me enfrié tanto del Señor, no? Uh-huh. Justo me recordaste a 2 de Crónicas 15:2. Voy a leer como un poquito más adelante, ¿no? Porque antes menciona como varios nombres. Pero dice, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él, y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Y justo me recuerda como a la parte donde la Biblia los dice, pues Él los soltó a sus deseos pecaminosos, ¿sabes? Sí. Porque Dios tampoco es un Dios que esté así como Dios tóxico, de no me sueltes, no, así como que no te vayas y por favor, y así, ¿no? O sea, es como de, pues órale, ¿no? O sea, en tu libre albedrío, ¿quieres ir y embarrarte? Pues embárrate, ¿no? O sea, Dios nos da como esa libertad, pero este versículo nos habla de algo importante, que nosotros tenemos que buscar, que debe haber acciones por parte nuestra, ¿no? Que obviamente el Señor va por la oveja perdida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero si no nos ponemos en las condiciones necesarias para que nuestra fe vaya creciendo, pues como esperamos, ¿no? O sea, no va a venir la palabra por arte de magia, o no va a haber crecimiento espiritual si nosotros no hacemos algo para cultivar ese crecimiento en nuestro corazón. Claro, totalmente de acuerdo. Y también justo me recuerdas la historia del hijo pródigo. O sea, fue de, ¿te quieres ir? Toma tu herencia, ve. Date vuelo, o sea, yo aquí voy a estar. Fue, se metió un golpe y fue de, ay, cómo quisiera, igual, ¿no? Como los hijos de Coré. Me acuerdo cuando estaba en casa de cómo quisiera comer la comida de los cerdos, ¿no? O sea, y regresa, justo hace lo necesario para regresar y el papá lo cacha de regreso, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Siento que es muy fácil perderte o desenfocar el objetivo real, porque ciertamente cuando estamos como calientes espiritualmente, encontramos otras cosas que la neta nos gustan, ¿no? O sea, cuando estamos como sirviendo arduamente, encuentras amigos, encuentras una pareja, encuentras atención, encuentras reconocimiento, encuentras gratitud, o no sé, no encontramos otras cosas en el dar fruto, ¿no? Que son obviamente bendiciones de parte de Dios, ¿no? O sea, es como de, estás sirviendo, estás dando de ti. Una bendición son los amigos que traen ese servicio, una bendición es la pareja que conociste en ese discipulado, una bendición es, no sé, o sea, yo me acuerdo cuando publicaba seguidísimo Reels en Instagram y que empecé a crecer, y de pronto, en algún punto, como que me topé con mi realidad de que me estaba alimentando más de no sé, de los likes, de la admiración de gente que no conozco, en lugar de genuinamente la razón por la que empecé a hacerlo, ¿no? Claro. Que era para glorificar a Dios y dar a conocer su palabra. Y entonces, no sé, llegó un punto en el que dije, bro, estoy tan mal. O sea, es como en redes sociales estoy creciendo y tengo miles y millones de vistas, pero por otro lado espiritualmente me siento en el hoyo y no estoy conociendo a Dios, y ya lo estoy haciendo más como por mantener la racha de vistas que por cultivar mi espíritu. Dije, a ver, algo aquí tiene que cambiar, algo aquí está mal, ¿no? Y siento que eso es muy fácil de confundirnos. O sea, ir a la iglesia, congregarte, meterte a algún discipulado, hacer obras de caridad, no sé, todo tipo de cosas, pero en algún momento desviar como el objetivo por el cual lo estamos haciendo, ¿no? Ok, a ver, entonces, para ir aterrizando un poquito, hay 2 preguntas que nos voy a hacer y les quiero hacer también allá desde casita, bueno, a los que están viéndonos por allá. ¿Qué
que creo que nos van a ayudar a revelar un poquito nuestra temperatura espiritual, ¿no? Okay. Si tuviéramos un termómetro y pudiéramos espiritualmente ver dónde estamos, yo creo que nos pueden ayudar. Primero, la primera pregunta parece no tener nada que ver, pero ¿qué te apasiona? O sea, ¿qué dices? Es que ahí ardo, o sea, con eso yo, wow, y me muevo y pongo todos mis recursos y pongo todo mi tiempo. Eso me apasiona. Una vez respondiendo a esta pregunta, la siguiente y la confrontadora sería, ¿ardes por esta cosa o por eso igual o más que por el Señor? O sea, ¿te apasiona más aquello, no sé, tu deporte, tu trabajo? Sí, una relación. Tu relación. O sea, cuando te digo que te apasiona, no sé, ¿no? Ahí si fueran, no sé, a los hombres ahí nos pondrían el fútbol o mi equipo, ¿no? No sé, ¿qué te apasiona a tal grado? ¿O te apasiona esto más que el Señor? Esa sería como creo una pregunta confrontadora. Sorbito. La otra sería, ¿nos duele el alejamiento de Dios? O sea, cuando nos estamos enfriando, cuando vemos que tal vez no he leído tanto, tal vez no he orado tanto, tal vez no he estado tanto en comunión con Él, ¿esto me duele verdaderamente? ¿O ya estoy en este periodo de... pues... Sí, como que te es indiferente, ¿no? O sea, no me importa tanto, ¿no? Y eso ya denota un enfriamiento espiritual. Entonces, así como nos duele a veces no ir a entrenar o no ver a mi pareja o no ver al chico que me gusta o no sé, como me duele tal vez si no fui a X concierto porque no pude ir o si me cancelaron mis amigas para X plan. Así como me duelen ciertas cosas, o si me quitan el teléfono, ¿no? Hay gente que le quitan el teléfono y mira, se vuelve loca. Pero un día sin escuchar de Dios o sin entrar en su presencia, pues no me está doliendo tanto, ¿no? Entonces ahí me está hablando de que estoy ardiendo más por otras cosas que por el Señor. Así como nos duelen estas cosas, deberían pues dolerme, ¿no? A veces vemos gente en la alabanza o chavos en la alabanza que están así cohibidísimos, ¿no? Y tú dices, es súper tímido, ¿no? Y están así y tú baila, brinca, mueve las piernas, no sé, ¿no? Algo. No, es que yo soy bien tímido. Pero de repente ves sus historias en los conciertos y ahí sí echan el pulmón, ahí sí desgarran la garganta, ahí sí, ¿no? Entonces, no estoy condenando, ¿no? Que si vas a un concierto, pues qué chido, ¿no? Pero a veces nos apasiona más o estamos más encendidos por las cosas del mundo que por el Señor. Sí. Deberíamos desgarrar nuestra garganta, brincar en la alabanza, apasionarnos, que se note que estamos encendidos y lo demás, bueno, pues es el Señor pues nos dio un cuerpo, ¿no? Y pues bueno, pero deberíamos estar encendidos y verdaderamente que se note nuestro fuego por el Señor, ¿no? Sí. En Levítico hay un versículo, se los quiero leer, justo nos dice cómo nos da como alguna pistita de cómo, y yo creo que, y es mi oración, que nos ayude a volver a encender si es necesario. En Levítico 6:9 dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y justo me recordó una predica que hace ya tiene un ratito que nos daba nuestro pastor Jesse, no sé si la alcanzaste a escuchar alguna vez, que se llamaba Leña Nueva. Estuvo buenísima. Por favor, véanla. Se llama Leña Nueva del pastor Jesse. Y creo que estaba en serie, pero no puedo recordar cómo era el nombre de la que sigue, pero ahí se los pongo en los comentarios. Y justo nos hablaba de lo importante que es poner leña nueva cada mañana. Sí. Cada mañana y quitar, y justo nos lo dice en este versículo de Levítico, quitar las cenizas viejas, o sea, quitar, pues ya no es leña vieja, ¿no? Ya son cenizas, o sea, quitar las cenizas
y poner leña nueva. Y justo hacía una referencia que esta leña nueva es leña verde, no leña vieja, por decirlo de alguna manera. Y decía que a veces cuesta más trabajo de encender esta leña verde, pero cuando enciende es más duradera. No sé si estoy diciendo herejías fogateras, pero justo nos hacía esta referencia, ¿no? Si pueden, vean esa prédica porque él lo explica muy bien y creo que puede ser de mucha bendición. Entonces, hablando en referente a estos versículos del Levítico, pues ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto era el Antiguo Testamento, a los sacerdotes les tocaba hacer el sacrificio y pues Jesús ya hizo el sacrificio, ¿no? O sea, ya nosotros no nos tenemos que flagelar ni hacer ningún sacrificio a esta manera, ¿no? Entonces Jesús hizo el sacrificio, pero a nosotros nos toca mantener el fuego encendido. A nosotros nos toca buscarlo, a nosotros nos toca leer, orar, entrar en su presencia, a nosotros nos toca hacer este esfuerzo y poner las condiciones, lo que les decíamos hace rato, para poder encender. Él nos da la chispa, o sea, Él nos da así el suplido, Él nos ayuda a encender, pero nosotros tenemos que poner las condiciones cada mañana, cada día. Y mira, justo usando un poquito de la prédica de Jesse que les recomendaba, él decía una frase que se las quiero pasar y ya se la fusilé y ni modo. Dice, no se trata de las emociones momentáneas, sino de las convicciones permanentes. Va a haber días que no nos van a dar ganas de despertarnos. Va a haber días que vamos a tal vez a no tener ganas o no sentir o no venir de un super mega congreso que nos hizo sentir y que nos avivó. Pero hay veces que no, o sea, ¿sabes qué? Ahorita me toca a mí en el silbo apacible, como decíamos el otro día, ¿no? En alguno de los capítulos, que a veces el Señor está en este silbo apacible. No, tal vez no en un mega congreso, tal vez me toca en la mañanita, en su presencia, mientras oro 10 minutitos ahí, entrar en su presencia y eso va a ir avivando mi fuego, va a ir poniendo leña nueva, ¿no? Creo en mi corazoncito. Sí, pero aparte, ¿sabes qué es muy triste? Y que justo todo esto me ha llegado a pensar que, aunque ciertamente mantener el fuego vivo es como tema personal, o sea, es como yo no puedo hacer que tú estés vivo espiritualmente, ¿sabes? O sea, pues yo te puedo ayudar en lo que pueda, ¿no? Pero yo no, tu situación espiritual no depende de mí, ¿no? Uh-huh. Pero sí podemos ser partícipes en que alguien más se apague. O sea, sí podemos llegar y, ¿sabes? Y es muy triste cuando nosotros somos esos elementos que hacen que alguien que sí está encendido se apague, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, no sé, pues éramos más chiquillos en la iglesia y yo me acuerdo que justo cuando empezamos a servir, de pronto los amiguitos ahí del servicio me dijeron como de, o sea, ya servimos, lo que sea, y luego nos dijeron como de, pues bueno, ya vámonos a comer, ¿no? Vamos por unos tacos o yo qué sé, a mitad del servicio, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿pero no nos vamos a quedar a escuchar la prédica o qué? Y digo, no, vámonos a comer. Y yo así de, pero ¿cómo no? O sea, a mí no me hacía, era como de, bro, pero tenemos que quedarnos a escuchar, ¿no? Claro. Pero eventualmente pues te van jalando, ¿no? Claro. O sea, como que la flojera, o sea, todo tipo de cosas se pegan, son bien pegajosas, ¿no? Entonces de pronto ya cuando te das cuenta, ya tú mismo eres partícipe de, ¿no? Entonces creo que también cabe justo una exhortación a todas nosotras para que no seamos esa persona que hace que otros se enfríe, ¿sabes? Porque luego también muchas veces me he sorprendido a mí misma estando fría espiritualmente cuando otras personas quieren hablar del evangelio, de la palabra, o quieren decir como, oigan, no sé, ¿qué opinan de este versículo? O ¿cómo ven esto que está pasando en la sociedad, no? O sea, ¿qué dice Dios acerca de eso? Yo qué sé. Y yo de repente es como, ay, bro, ya, qué hueva, o sea, como no hables de eso, vamos a hablar de la película que se estrenó, vamos a hablar de la lluvia, no sé, de lo que sea, ¿no? Y a veces yo misma soy la que promuevo que otras personas se apaguen, ¿no? O que otras personas vengan hacia mi desánimo espiritual. Entonces, no hagan eso. Si alguien se está poniendo las pilas, por favor, si a ti no te importa, pues ya muy tu rollo, ¿no? Pero deja que esa persona se disipule, se congregue, sirva con todo su corazón y no seas ese elemento que lo apague, ¿no? Porque la Biblia nos dice, cae de aquel que haga tropezar a alguno de los pequeños, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante, ¿no? Que a veces muchos enfríos espirituales pueden apagar porque a fin de cuentas la definición que dábamos al principio, ¿no? De yo te voy a pasar mi temperatura a mí, si convivo mucho contigo, te puedo ir apagando. Ahora, eso también aplica para bien. Uh-huh. Si yo enciendo, 2 carbones juntos ayudan a encender más fácil. Sí. Entonces, si
tú eres la persona que ya terminaste de servir y todos se quieren salir a desayunar mientras está la prédica y tú les dices, no, yo me voy a quedar, puede que otro diga, sí, bueno, yo también me quedo. O sea, puedes que sea, no sé, ¿no? Si estás en la escuela y alguien pregunta, ¿alguien tiene otra religión? Y tú levantas la mano y dices, sí, yo soy cristiano. Puede que alguien más se anime y diga, yo también soy cristiana, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, ¿no? Puede que el que yo encienda se la ponga más fácil a los que están a mi alrededor para encender también. Entonces, pues, a fin de cuentas, para eso fuimos insertados en un cuerpo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de no ser el elemento que enfríe, sino de ser el elemento que ayude a encender como un carbón encendido, ¿no? Hay una canción que les quiero recomendar que pues, seguramente ya la han escuchado o ya la conocen, pero pues váyanse a dar su vuelta por ahí. Es la de La Fogata de Marto. Okay. Esa canción, la verdad, a mí me gustó un montón. Creo que me ha ministrado un par de veces en algunas temporadas de mi vida y si no la has escuchado, pues agárrate porque está intensa. Sí, está muy padre. Yo, hermana, Nito, te prometo que hoy tenía un libro, pero no lo encontré. Ese libro sí lo tengo, pero de todos modos les pondremos la imagen, ¿no? Se llama Cuando no deseo a Dios, de John Piper, y es un libro que habla acerca de cómo encontramos el gozo en Dios, ¿no? Entonces se lo recomiendo, sobre todo si están pasando por una época de enfriamiento espiritual. La verdad es que está muy, muy bueno, muy recomendable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hermana. Sí. Bueno. Amigos, ya viene casi el final de temporada, pero vamos a hacer, ya saben que hacemos al final un Q&A. Entonces, si puedes, déjanos tus preguntas aquí en los comentarios, preguntas de algún capítulo en específico, preguntas random, preguntas de nosotros, preguntas del podcast. Lo que quieras saber, déjanoslo en los comentarios y lo responderemos en este Q&A. Ya de cierre de temporada. Pero bueno, familia, fue un gusto estar con ustedes. ¿Algo más que decir? No se pierdan el próximo capítulo, amigos, porque la verdad es que va a estar cool. Queremos cerrar con un tema padre, pero bueno, no se los vamos a spoilear. Los vamos a dejar a que lo averigüen la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos en este penúltimo capítulo de la segunda temporada de Habla Dios. Tu sierva escucha.